La escultura griega. La escultura en Grecia alcanzó un extraordinario desarrollo, comparable o incluso superior al de la arquitectura, a pesar de que de muchos de los grandes maestros no conservemos más que copias romanas. El ser humano, el hombre, será el eje de la misma, consecuencia lógica del carácter antropocéntrico de esta cultura. A lo largo de los siglos se producirá una clara evolución desde la simplicidad arcaica hasta el barroquismo helenístico, ganando paulatinamente en expresividad y dinamismo. Al igual que en arquitectura, se pueden distinguir tres periodos principales. Arcaico, desde el siglo VIII al VI antes de nuestra era, periodo de formación y consolidación con gran influencia foránea, egipcia y mesopotámica. Clásico, durante los siglos V y IV antes de nuestra era, momento de plenitud de la escultura, con un claro dominio del canon en la representación del cuerpo humano. En este periodo se distinguen dos generaciones y una patente evolución desde el llamado estilo severo o preclásico hasta un estilo ya claramente prehelenístico. Helenístico, desde el siglo IV al I antes de nuestra era, caracterizado por el desarrollo de la expresión, llamada también pathos, del dramatismo y actitudes más violentas, anecdóticas o emocionales. El arte griego tenía como aspiración la mímesis, la imitación de la naturaleza, aunque de una manera idealizada. De ahí que el arte griego en general y la escultura en particular serán siempre proporcionados, simétricos, razonados, realistas, idealizados y dotados de cierto equilibrio espiritual, lo que en griego se denominaba sofrosine. Se trabajó con gran variedad de materiales, desde la madera o el barro a diferentes tipos de piedra, metales como el bronce y también marfil. El preferido es el mármol, material noble, más duradero y el que permitía acabados más perfectos. Casi siempre las esculturas, tanto en relieve como en bulto redondo, se policromaban, de manera que su aspecto es muy distinto a como estamos acostumbrados a verlas hoy día en los museos. Escultura arcaica. En la llamada Edad Oscura existían estatuillas de pequeño tamaño, llamadas xoana, generalmente de madera y destinadas al culto religioso, pero no se han conservado, pues se fueron sustituyendo por imágenes en piedra. Así eran las imágenes veneradas en los primeros templos de la Acrópolis, o a la que se aferraba la princesa Casandra durante el saqueo de Troya, según se narra en el ciclo troyano. Debido a los contactos comerciales con otros pueblos, esencialmente con los egipcios, ya en la época arcaica se consolidó, bajo su influencia, una escultura en piedra bastante homogénea, de la que conservamos numerosos relieves y estelas, y, sobre todo, representaciones en bulto redondo de hombres desnudos y mujeres vestidas, los kuroi y las korai, respectivamente. Tienen en común el ser representaciones siempre de cuerpo entero, en actitud hierática, rígida, inmóvil, respetando la ley de la frontalidad, de modelado sencillo y estilizado, algo desproporcionadas, y con una fuerte geometrización en el cuerpo, en el pelo y en las telas. Las caracterizaban sus labios, que tienen cierto rictus de sonrisa, llamada sonrisa arcaica o sonrisa boba. Los kuroi representaban a jóvenes fallecidos o vencedores en alguna prueba deportiva. Conservamos bastantes ejemplos de kouroi, kouros en singular, la mayoría del siglo VI antes de nuestra era, como Cleobis y Bitón, cuya rotundidad de volúmenes los hace pertenecer a la llamada escuela dedálica, el moscóforo, exvoto que representa a un joven llevando un ternero, el kouros de Anavisos, estatua funeraria de un joven, o el llamado jinete rampín, la más antigua estatua ecuestre de Grecia. Las korai, en singular koré, suelen ser sacerdotisas, imágenes votivas en actitud de presentar ofrendas. Debido a este significado religioso, aparecieron en gran número en torno a los templos. El interés por el cuerpo desnudo de los kouroi se sustituye por el tratamiento del peplo,
prenda de vestir femenina típicamente griega. El ideal femenino se identifica con el vestido y con el atuendo digno, así como con la ausencia de actividad. Uno de los ejemplos más antiguos es la dama de Auxerre, de mediados del siglo VII antes de nuestra era. La figura viste un peplo que lleva tejida una decoración geométrica. Los volúmenes se muestran de forma simplificada y geométrica. Algo posteriores son la corée del peplo o la corée de Antenor, del siglo VI antes de Cristo. De transición al clasicismo, vemos una serie de figuras de inicios del siglo V antes de nuestra era, donde hay más variedad de expresiones y un movimiento del que carecían las esculturas anteriores. Las más importantes son el efebo de Critios, primer ejemplo de contraposto en la escultura griega, el auriga de Delfos, donado al templo tras una victoria en los Juegos, y los relieves del trono Ludovisi, que representan el nacimiento de Afrodita. Esta etapa de transición se conoce como estilo severo, y muchos historiadores incluyen en él a Mirón, ya que, aunque lo estudiaremos dentro del clasicismo pleno, su escultura aún presenta algunos convencionalismos arcaizantes. En el siglo V antes de nuestra era, la escultura alcanza su máxima perfección y serenidad. El ideal de equilibrio griego encuentra en la escultura de este periodo un medio de expresión. En el siglo IV antes de nuestra era, agotadas las posibilidades en la representación de la belleza ideal, los escultores otorgan mayor atención a la expresión de los sentimientos de los rostros, que siempre es reflexiva y serena, de pathos contenido. Nos centraremos en Mirón, Fidias y Policleto, todos del siglo V antes de nuestra era, aunque hay que mencionar también a Scopas, Praxíteles y Lisipo, del siglo IV antes de nuestra era, ya de un periodo llamado posclásico, más cercano al helenismo. Mirón, con el discóbolo, consigue la captación del movimiento en el momento de máximo desequilibrio del cuerpo, en el instante en que el atleta se dispone a iniciar el giro para soltar el disco, con el cuerpo contraído y apoyado en el pie derecho, aunque el rostro es ajeno al esfuerzo. La composición es elegante, pese a la tensión, y el bronce original fue copiado hasta la saciedad en el mundo romano. Aunque se considera una obra plenamente clásica, aún conserva en el tratamiento de los músculos ciertos resabios geométricos. Fidias es considerado como el gran maestro del clasicismo. Sus obras están dotadas de una gran belleza serena, que junto al tratamiento de las telas, conocida como técnica de los paños mojados, dan a su obra un sello personal. La técnica de los paños mojados se basaba en la representación de las telas como si estuvieran mojadas, de manera que se resalta la anatomía, y las líneas de los pliegues se hacen verticales y geométricas, asemejando las estrías de las columnas de los templos. La decoración escultórica del Partenón se hace bajo su dirección. Fidias es una figura central del clasicismo. No solo fue un gran escultor, su Zeus de Olimpia se consideró una de las 7 maravillas del mundo antiguo, sino que también fue asesor artístico de Pericles, lo que le valió ser acusado por enemigos de éste de quedarse con parte del oro destinado a la estatua de Atenea, y al parecer ser condenado al ostracismo. Polícleto escribió un tratado sobre escultura, reflexionando sobre el canon donde reside la belleza de las proporciones del cuerpo. Testimonio de ello es su Doríforo, escultura en bronce de un joven lancero, en el que otorga diferente función a cada pierna. Una sostiene y otra descansa, en una posición conocida como contraposto. Analiza cada pliegue muscular y consigue un efecto de profundidad con las posiciones de piernas y brazos. En el Diadúmenos, el que se anuda la cinta en la frente, la expresión es más dulce y las piernas más cortas. El canon de Polícleto establecía que la altura del cuerpo de un hombre debía medir 7 veces su cabeza. En los llamados escultores posclásicos se aprecia una tendencia a romper el equilibrio y la rigidez marcada por los modelos anteriores. Lisipo muestra cierta crisis de los ideales anatómicos de Polícleto,
En su apoxiómenos, el que se limpia el aceite, sus músculos son a la vez fibra y grasa, y presenta un canon más largo, 7 cabezas y media en lugar de 7, además de tratar un tema vulgar. El canon de Lisipo será adoptado en el Renacimiento, e incluso será superado por otro más esbelto, de 8 cabezas. Scopas, en sus obras, a veces abandona la serenidad que había en Fidias y prefiere expresar el movimiento o la pasión, como en su Ménade danzante, donde una atrevida composición helicoidal obliga al espectador a rodear la escultura y verla desde varias perspectivas. Sin embargo, otras muchas de sus obras, como el Ares Ludovisi, son plenamente clásicas. Praxíteles es el creador de un estilo original. Su Hermes de cuerpo blando curva la cadera, curva praxiteliana herencia del contraposto policletiano, al apoyar indolentemente el brazo, y trasluce cierta nostalgia en su rostro. Otra de las obras más celebradas de Praxíteles fue la Afrodita de Gnido, que inauguró una nueva tipología de gran éxito en el futuro, sobre todo en el Renacimiento y el Barroco, las llamadas Venus púdicas, representadas a la salida del baño y tapándose el pubis. Escultura helenística. El helenismo es consecuencia de la crisis de la polis, al integrarse bajo el dominio macedónico tras las conquistas de Alejandro Magno. Los valores de armonía y medida de la Grecia clásica son sustituidos por concepciones estéticas nuevas, en las que destacarán la expresión del sentimiento o pathos y el afán propagandístico. En la escultura se inicia una era de realismo un tanto amargo. Se prefiere el desequilibrio de los cuerpos retorcidos a las serenas posturas fidíacas, el dramatismo de las expresiones, el pathos, a los rostros tranquilos, la fealdad de los monstruos o seres amenazadores a la belleza clásica. En el grupo de Laoconte, por ejemplo, los cuerpos se retuercen, los músculos se hinchan y los rostros expresan dolor. Se sigue considerando a Atenas como el solar de la cultura por excelencia, pero aparecen otros centros y escuelas como Rodas o Pérgamo. El recuerdo de los ideales de armonía se conservan en las Venus de Milo o la Victoria de Samotracia. Aparecen además nuevos temas, algunos con carácter anecdótico, como el niño de la espina. En otros casos, se crearán grandes programas iconográficos para la exaltación propagandística de las dinastías macedónicas, como en el caso de la Atálida en el altar de Zeus en Pérgamo, un prodigioso tumulto de figuras que representa los triunfos de Zeus y Atenea sobre los gigantes, o en la representación de enemigos a punto de morir, como en el caso del Galo moribundo.